Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Han pensado alguna vez o han reflexionado en torno al tema de los llamados libros sobrevalorados? ¿Qué es un libro sobrevalorado? ¿Qué lo convierte, le da un carácter de tal? ¿Cuál es la importancia que tiene para nosotros como escritores y lectores? Como saben, yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Este pensamiento o esta reflexión frente al libro sobrevalorado surge precisamente porque es un concepto bastante volátil y es un concepto que depende además de la comunidad en la cual se plantee, ¿cierto? Ya de entrada nos está diciendo que es un concepto donde la carga subjetiva es bastante grande, porque no estamos hablando de un libro escrito con una técnica deficiente, escrito con errores estructurales, que es un libro que contiene, digamos, una trama endeble o aspectos sobre los cuales se puede entrar a reflexionar y entrar a analizar desde una perspectiva un poco más académica, pero no por ello este tema es menos importante. Eh, Me explico. Un libro, por ejemplo, un clásico, un libro que goza de un respeto para una comunidad puede ser eh, considerado como un texto sobrevalorado por una nueva generación de lectores. Eso de hecho pasa. Hay personas que, por ejemplo, piensan que Edgar Allan Poe está sobrevalorado, que Dostoyevsky está sobrevalorado, que una serie de autores que han sido de culto están sobrevalorados. Pero, ¿qué vendría a ser inicialmente un libro sobrevalorado? Un libro sobrevalorado es un texto en el cual eh, genera unas altas expectativas, viene blindado, viene arropado, viene acompañado de una opinión favorable, pero al generar esas expectativas, al entrar en contacto con el lector, e inclusive en determinadas comunidades de lectores, encuentran un rechazo porque esas expectativas que acompañaban al libro no se ven reflejadas y entra en buena parte, como hemos dicho, ya el carácter personalísimo y personalista que tiene, no se ven reflejadas las grandes expectativas en el proceso lector. Entonces es un libro que goza de una presunción o un goodwill, un buen nombre, una buena reputación, por diferentes factores, como vamos a ver de una manera muy dinámica, pero al entrar en contacto con el lector, este no ve reflejadas en el texto, no ve reflejadas esas grandes expectativas que lo acompañan. Básicamente hay que entender que existen, este carácter de obra imprescindible está sometido a las comunidades que existen, ¿cierto? Hay comunidades muy específicas, muy académicas, que suelen existir en las universidades, en los centros culturales y escritores que suele defender y suele ponderar la academia, no así el gran público. Y también a la inversa, escritores del gran público, escritores que venden mucho, pero que suelen no ponderar la academia, como ya hemos dicho en otra ocasión, y escritores que han logrado tanto vender mucho como ser respetados en la academia. Pero en este video el enfoque no está dado tanto en esos términos, sino entender entonces que el carácter de obra imprescindible, ¿cierto?, que precede al texto, puede encontrarse lo más probable en uno de estos dos aspectos. Hay escritores que la academia da la oportunidad de conocer, que son tienen realmente una buena técnica, son realmente exquisitos en su prosa o en su verso, y llegan al, al gran público, pero no se traducen en un fenómeno de venta, salvo cuando ganan el premio Nobel, que es la forma en la que muchos de estos escritores se dan a conocer, y acceden, salen un poco de ese espectro de la academia y llegan a más personas en el público. Pero también se da el caso de libros
que se están vendiendo mucho, pero al llegar, no digamos ya al paladar exquisito de los académicos, ¿cierto? Que están todo el día allí, ¿cierto? En las altas esferas de la literatura, cuando menos formalmente, sino llegan a nosotros como lectores comunes y no reciben, es decir, no reciben o no hay una relación, ¿cierto?, de idoneidad entre las expectativas que tiene el libro, el gran volumen de ventas y todo lo demás, y el voz a voz del libro, con lo que uno contrasta a nivel de recursos y a nivel de contenido. Tenemos entonces que hay una relación también que no podemos desconocer, siendo el libro un objeto de consumo, aparte de ser un objeto de conocimiento, de entretenimiento, de distensión, es un objeto dentro del comercio, un objeto de consumo también. Y hay grandes empresas de marketing, grandes editoriales, ¿cierto?, que tienen una maquinaria, un músculo bastante fuerte y van impulsando determinados temas y determinados textos también, porque precisamente ese es su negocio. Entonces, digamos que es de los factores fundamentales. Anteriormente la tradición respaldaba más eso. Muchos de los libros que están en la biblioteca son libros que están en el canon de la cultura de un país y los ha llevado la tradición hasta allí, pero muchos de los libros que están en las librerías, libros más contemporáneos, han sido llevados ahí por las grandes casas editoriales y por todo el mundo del marketing en general, y ahora más en los espacios digitales existen muchos libros que están siendo impulsados de esta manera. También la crítica especializada y los premios, como acabamos de decir, también pueden darle ese carácter eh, al libro, ese carácter hegemónico, ese carácter central, y reducir una especie, darle un carácter de periférico a textos que están por fuera de allí. Pero estos escritores muchas veces, cuando los confrontamos, así vengan respaldados por la academia, porque aquí hay que señalar un punto importante, que no sea siempre es el caso de que, bueno, está vendiendo mucho y digamos es consumido por la masa, entonces es un libro malo, como suele decir mucha gente simplificando. Es un libro poco interesante, mal escrito. Pero también sucede que estos libros, encumbrados por la academia, pueden, algunos, ser bastante deficientes. Ser solamente, tener un carácter panfletario, ideológico, un carácter anecdótico, un carácter que no trasciende. En ese sentido, y entramos a otro punto, por así decirlo, entonces tenemos que por un lado el marketing impulsa, por otro lado la academia impulsa, y que al margen de eso puede haber tanto buenos libros, por ejemplo el caso de Stephen King, que tiene sus comunidades, tiene gente que apoya, Dan Brown, una serie de autores, ¿cierto?, que pueden escribir de una manera más o menos afortunada, más o menos técnica, más o menos precisa, más o menos atrayente. Y pueden existir también de este lado escritores Pamuk, Wole Soyinka, escritores que han llegado a nosotros, no tanto por el marketing, por el marketing de una gran editorial que les hace permanentemente promoción, sino porque ganaron un premio Nobel o trascendieron de cierto círculo académico y llegaron hasta nosotros y también tienen buena calidad. Aquí hay otro aspecto importante que tiene que ver con la subjetividad del lector o del círculo en el cual es recepcionada la obra. Y eso ya no tiene que ver con la obra, no tiene que ver si es una obra del canon, de la tradición, de la academia, eh, que le da ese carácter de imprescindible. No tiene que ver ya si es una obra que precisamente un buen marketing y un buen posicionamiento SEO la lleva a estar en los primeros lugares de búsqueda, de tener los primeros lugares de venta. Tiene que ver ya con la subjetividad de quien lo lee. El momento, las capacidades para enfrentarse a un libro, los presaberes, como dicen los profesores, para poderse enfrentar a un texto son determinantes en muchos textos en los cuales cuando le damos el abordaje no tenemos los presaberes literarios, los presaberes filosóficos, estéticos, de todo tipo para entender a ciertos escritores, y puede que eso nos haga pensar que son obras sobrevaloradas, sencillamente porque no entendimos la obra. Puede ser también, y se da lamentablemente, prejuicios que tengamos como lectores, ¿cierto? Ah, es que no leo a este autor porque es tal cosa, no leo a este autor porque es tal otra.
Entonces ya la subjetividad allí no puede decir si esa obra está sobrevalorada o no. No podemos hablar de que la obra esté sobrevalorada porque ese criterio arbitrario e inescindible del ser humano es lo que le da muchas veces ese carácter. Entonces es importante como conclusión, eh, no definitiva, sí provisional, entender que el lector debe darle un carácter y debe tener un criterio propio, establecer el criterio como medidor, como parámetro, dentro del cual pueda el lector determinar la valía, ¿cierto? No solamente para él, no solamente en términos subjetivos, sino la valía del texto, ¿cierto? Como tal, como obra literaria. De todas formas, nos interesa mucho saber su opinión. Como siempre, recomendarle a los que quieran suscribirse al canal, los que quieran también compartir el video. Lo más importante, comentar qué es para ustedes un libro sobrevalorado, qué otras características tiene. ¿Han leído libros sobrevalorados? ¿Qué experiencia les ha dejado eso? De momento, y no siendo más, siempre con el mayor de los gustos, nos veremos en un siguiente episodio.